presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Aquí estamos para compartir con ustedes esta próxima hora con informaciones e invitados especiales como el que tenemos esta noche. Pero antes de ello, vamos a darle la oportunidad al doctor Balcácer para que salude a los amigos televidentes. Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches a todos nuestros amables telespectadores que noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche, pues nos permiten llevar a sus hogares informaciones importantes. Aunque hoy tenemos un maestro de la comunicación que Guillermo lo trajo para que nos ilustrara. Para nosotros un honor que él esté con nosotros y Guillermo, te doy la oportunidad. Así es, no hay duda, doctor Balcácer, que tenemos, como bien usted lo ha dicho y le tomo su palabra, un maestro de la comunicación, orgullo de la provincia de Santiago Rodríguez, hay que decir, por demás. Ay, yo sabía que usted no quedaba. Una persona que tiene una trayectoria a nivel de los medios de comunicación, de la maestría de ceremonia, pero no solo eso, es una persona que tiene varias facetas, porque hasta educadores, educador, periodista, comunicador, maestro de ceremonia, agrónomo también, para que usted pueda ver. De manera que tenemos un gran abanico, una gran oportunidad con un abanico de informaciones que podemos compartirla con los amigos televidentes, con nuestro hermano y amigo Néstor Esteves. Bienvenido, hermano querido. Y todo eso era sobre mí, que estaba hablando. Yo estoy asustado. Y si empezamos no terminamos. Un gusto grande estar con ustedes acá y bueno, con su audiencia, por supuesto. Eso me emociona grandemente y me hace pues sentir muy, muy bien y hace que tenga como motivo para celebrar. Qué bueno, inmenso placer, caray. El placer es nuestro, pero además de eso, director del periódico digital Por la Línea, también. O sea, que el currículum sigue todavía. Sí, articulista también. En cada momento tenemos la oportunidad de leer sus exquisitos artículos periodísticos sobre temas de interés. Todo eso a mí me gusta resumirlo diciendo que soy estudioso de la comunicación. Eso es lo que yo soy, un estudioso de la comunicación. Y por supuesto, si me dedico a estudiar, pues lo más seguro es que uno va a encontrar explicación a muchas cosas y eso me satisface inmensamente. Y cuando esa conclusión, aunque sea preliminar, se comparte con alguien, muchísimo mejor. Porque me enseñó un maestro muy querido que el conocimiento, igual que el fuego, cuando se comparte crece. Claro. Desde que descubrí eso, me encanta compartir el conocimiento. Yo te podría decir, Néstor, que una vez le pregunté en mi primera carrera, yo soy médico, le pregunté a un afamado médico de este país, que cómo una persona tan ocupada cogía tiempo para ir 2 horas a la universidad diario, y yo no entendía si lo que le pagaban eran centavitos. Y él me dijo, no es eso. Es que cada vez que yo doy una clase, reafirmo mi conocimiento y aprendo más. Así es. Y algo interesante en ese sentido, y discúlpenme que le estoy un poco estropeando. No, este es un programa para compartir contigo. Esto no, es para... no, el invitado eres tú. Algo interesante en ese sentido. Número uno, bueno, 2 cosas. Número uno, estamos viviendo una etapa en donde el conocimiento ya no es algo que tú tienes guardado en un baúl allá y solo tú tienes la llave. No, el conocimiento está por ahí ya, en donde quiera. De hecho, disfrazado muchas veces con información que no tiene que ver con conocimiento, sino todo lo otro. Es información engañosa la que hay. Eso por un lado. Y por el otro lado, como está tan disperso por ahí el conocimiento, los estudiantes normalmente te retan. Entonces, ante ese reto que representan los estudiantes, si uno se dedicó a la docencia, como es mi caso, entonces hay que estar preparado para ese reto. Cualquier estudiante puede venir con algo ahí extraordinario, con lo que posiblemente tú no te has encontrado en tu vida. Profe, si usted está mirando este programa, déjeme compartirle entonces la clave que tengo para eso, la honestidad. Y si no sé sobre algo, sencillamente decir,
Te agradezco que me hayas motivado para investigar, porque desconozco eso y lo que encuentre te lo voy a compartir. Es lo que suelo hacer con mis estudiantes cuando eso me ocurre. Así es, Néstor. Pero me gustaría iniciar hablando de esos conocimientos, de esos maestros, de tu interés por insertarte en la comunicación. Más bien, ¿cómo empieza Néstor Esteve a insertarse en los medios de comunicación? La comunicación es la culpable de eso, porque la comunicación siempre me ha salido por donde quiera. No importa por donde yo me vaya, me sale la comunicación. Muy bien. Con contar, por ejemplo, que me inicié, y eso me llena de orgullo, mire, yo hasta me arreglo el cuello cuando voy a decir eso. Me inicié en la comunicación como asistente de catequista. Ocurre que soy el primogénito de una señora que por muchísimo tiempo se dedicó a impartir la catequesis en la comunidad rural en donde nací. Y siendo el primogénito fue el primero que hizo la primera comunión. Y desde que hice mi primera comunión, cuando mi madre no podía ir a impartir la catequesis, adivinen en quién delegaba. En el Jesús habla. Doña Marina no sabía esa cualidad, doña Marina también. Entonces, ¿qué pasa? Eso ha tenido que ver con dos actividades muy mías. La de enseñar, porque estoy hablando de cuando yo tenía 12 años, que hice mi primera comunión. Entonces, enseñando ¿a quiénes? A quienes tenían un poco menos de edad, o quizás tenían la misma edad mía, pero no habían realizado su primera comunión. Eso por un lado. Y lo otro es a un poco trabajar con esto que mucha gente le llama miedo escénico, hay otros nombres que le ponen, el tema es que no existe eso, después podemos hablar de ese asunto. Comencé a combatirlo ahí, porque ya me atrevía como a hablar en un público reducido, se trataba de 5 niños, 8 niños, 10 niños posiblemente, pero ya después eso me abrió las puertas para que cuando leí en la iglesia la primera vez y me temblaron las rodillas, un poco más adelante ya no me ocurriera, porque era como preparándome por escalones para llegar a lograr, digamos, hablar delante de un grupo numeroso de personas sin que haya este tema del temor de, guay, si lo voy a hacer mal, o qué van a pensar de mí. El miedo los escénico. temblores y la sudadera de manos y el aire que no me alcanza, ese tipo de cosas que suelen pasar cuando tiene uno que hablar en público. Entonces el hecho, en resumen, de que me iniciara como asistente de catequista me abrió oportunidad para esas dos cosas, para enseñar y para hablar en público. Bueno, ¿y cómo entonces llega a los medios de comunicación ya? A la radio, me imagino, en tus inicios. Bueno, ya eso se tomó... Que cuando eso era una institución importante, Sí. llegar a la radio. Oh, pero claro, sí. De hecho, para mí siempre era... Así me llamaba mucho la atención, como ese misterio de, bueno, estos tipos están hablando allá en un lugar que yo alcanzo a ver cuando voy a la misa cada domingo. Se veía a través de un cristal estos señores que estaban hablando solos. Y yo decía, wow, qué cosa esta. Ahora, el misterio es que yo en mi casa podía escuchar por la radio a esos señores que estaban hablando solos. Y eso hizo como que la radio me atrajera grandemente, como que la radio me atrapara, de alguna manera puedo decirlo. Y bueno, eso me tentó para que entonces yo me animara por trabajar por entrenarme primero y después trabajar en los medios. Entrar no fue fácil, no era tan fácil en ese tiempo, porque los medios, número uno, eran muy pocos, sí. Y lo otro es que había una especie como de élite que se manejaba en los medios. Pero uno atrevido, insistente, quizás, aunque me dijeron que no inicialmente en la emisora de allá, ¿cómo yo me fui colando? Yo era parte de un grupo cultural, la Casa de la Cultura de Santiago Rodríguez, y siendo parte de ese grupo, decidimos realizar un programa de radio de la Casa de la Cultura. ¿Y quién lo iba a conducir? Los integrantes de la Casa de la Cultura. Claro. Yo era dirigente en ese momento, llegué a presidir la Casa de la Cultura de Santiago Rodríguez por un tiempo, por unos años, y como parte de ese equipo dirigencial fui parte del programa. Eso hizo que me fuera como afianzando un poco. Y ya después fue el dueño de la emisora quien me solicitó que trabajara para la emisora, porque ya él como que un poco fue viendo el potencial que había y eso abrió las puertas. ¿Cuál era esa emisora? Para iniciarme primero en la radio. La única que para ese tiempo existía en mi pueblo, Radio Zampa. Radio Zampa. En AM. Correcto. AM. Ya después
porque otra característica que he tenido a lo largo de mi existencia, incluida mi vida profesional, es asumir los retos. Yo no había pensado para nada en trabajar de que en la televisión, para nada. Eso no estaba en planes, eso no estaba, ni siquiera como sueño existía. Pero un compañero de trabajo un día me dijo, Edimal del Carmen, es un periodista sanjuanero, se fue un tiempo a Puerto Rico, vive en San Juan otra vez. Un abrazo, Edimal, por si acaso, te lo sigo agradeciendo, hombre. Edimal me preguntó, ¿y tú no has pensado en trabajar en televisión alguna vez? Digo, no, no lo he pensado. Me dice, pero bueno, hay un señor que yo conozco que siempre anda buscando talentos nuevos para que trabajen en la televisión. Digo, pues bien, asistí a eso, a ese casting. No era un casting abierto, pero bueno, me llevaron allá, me presentaron con el señor me hizo una prueba y lo recuerdo como ahora. La expresión del señor fue, tú no estás mal, a ti te hace falta un tonito. Eso fue lo que me dijo. Sin embargo, una semana después recibí la llamada. Y la llamada dijo, para bien o para mal, comienzas mañana a presentar noticias en televisión. Yo dije, wow, ¿qué es esto, Dios? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es la cosa? Por fortuna era un noticiario pregrabado y eso hacía que uno fuera como un poco... ¿Podemos decir el medio? Cogiendo el ritmo y todo eso. Fue Saúl Pimentel quien me abrió esa puerta. ¿En qué Saúl, medio? Sí, correcto. ¿En qué medio? En ese momento se llamaba NTV. Sí, NTV. A modo de chanza se decía así en lo interno entre compañeros de trabajo. Dice, esto es que nadie te ve. Bien. Sí. Néstor, con tu permiso y la anuencia de nuestros amigos televidentes, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con el reconocido comunicador Néstor Esteves. Muy bien, continuamos en este su programa en 3 puntos con nuestro invitado especial, nuestro invitado estrella en el día de hoy, Néstor Esteves. No hay duda que un exitoso comunicador. Ahora, para hablar de éxito, eso necesita mucho sacrificio, mucha perseverancia. Nos gustaría que nos enfocara como Néstor Esteves, y eso lo asumimos nosotros, porque tu humildad no te permite tampoco reconocerlo, pero sí nosotros lo reconocemos. ¿Cómo llegar al éxito de la comunicación en ser uno de los maestros de ceremonia más reconocidos en el país? Bueno, pienso que tiene que ver con eso, con la osadía, con el atrevimiento, con el no acostumbrar a decir que no. Y por supuesto, como lo has dicho, esto implica un irse preparando. Disciplina. Es que, número uno, vengo de una comunidad rural, nací en una comunidad rural, tengo la honra de decirlo en donde quiera, que hasta mis 14 estudié con una lámpara humeadora, porque no había energía eléctrica en el lugar en donde nací. Es más, mi trabajo de niñez fue cargar agua, porque tampoco había agua por tubería en la casa donde vivía nuestra familia. Hasta mis 14 así fue. Ahora, ¿qué pasa? Eso yo lo combinaba con una dedicación por el estudio. Mi padre, mi madre, ambos se empeñaban mucho, no solo conmigo, con los 6, somos un grupo de 6 hermanos, con los 6, con la importancia del estudio. Entonces yo iba en la mañana a la escuela, pero en la tarde volvía a la escuela. ¿Oigan a qué? A buscar el significado de palabras en el diccionario, porque tampoco había lo suficiente en la casa para comprar un diccionario, pero también a indagar en una enciclopedia. Entonces siempre he sido muy dedicado al estudio. Y el estudio, lógicamente, te abre las puertas para cosas. Cuando tengo que conducir una actividad para profesionales de la salud mental, bueno, pues yo no soy especialista en el tema de la salud mental, pero sí tengo un poco de conocimiento del encéfalo, del mesoencéfalo, del cerebro primario, del cerebro límbico, de ese tipo de cosas, de qué ha venido pasando con el cerebro en el proceso de evolución del ser humano. Entonces eso hace que yo pueda conectar
no para dar una charla No. sobre el tema, pero sí conectar lo que quiere quien contrató mis servicios con el público que asiste a esa actividad. Entonces, a lo largo de mi vida, me he dedicado al estudio. Y algo que destacaba, de hecho, uno de los técnicos acá, compañero de trabajo de muchos años en estas líderes de la televisión, el tomarse el trabajo en serio. Y tomarse el trabajo en serio implica tener un respeto por la audiencia, tener un respeto por la profesión y tener un respeto por ti mismo como ser humano. Y eso implica entonces preparación, en el sentido de lo que voy a ofrecer tiene que ser un producto tan terminado que le haga bien a quien recibe ese producto, en este caso a quien recibe esa información. Y para que eso ocurra, no es así, de que a lo que coja el bongo. No, eso implica prepararse. ¿Qué quiero decir? ¿A quién se lo voy a decir? ¿Por qué yo quiero decir eso? Y qué tendrá como consecuencia eso que yo voy a decir. Es decir, esto va a enardecer a las masas. Esto va a alimentar la esperanza. Esto va a provocar tranquilidad. Esto va a provocar rabia. Entonces una persona con esperanza, con rabia, con emoción, ¿cómo suele comportarse? Dicho de otro modo, cuando se trabaja la comunicación, yo soy corresponsable de lo que en lo adelante ocurre con quien recibe ese mensaje que yo estoy haciendo llegar. Entonces un poco yo pienso que eso ha tenido que ver y de algún modo es como una especie de sello en mi trabajo en la comunicación a lo largo de mi carrera. Una persona que ha podido diversificar tanto lo que es la comunicación, podría hablarle a nuestro público, porque ahora cualquiera se cree comunicador, ahora cualquiera se cree maestro de ceremonia. Así es. Cualquier cara bonita cree que puede, como tú dices, ir a presentarse ante un público y que con decir 3 palabras va a quedar bien, pero ese público no se ilustra en nada. ¿Pudiera tú ayudarnos a definir o a entender lo que es comunicación, lo que es una maestría de ceremonia, y lo que es un locutor de cabina? Bueno, pues a ver si soy capaz de explicar eso en pocas palabras. Lo número 1, bueno, comunicación. ¿Qué es la comunicación como punto de partida? Es más, antes de comunicación, información, que es un componente de la comunicación. Y mucha gente suele confundirla. Vamos a la raíz, vamos al punto de partida. Informa. Sí, ¿qué quiere decir dentro. Informar es darle forma a lo que existe dentro. Darle forma a lo que alguien tiene como idea sobre algo. Hazte de cuenta que no sabes que tú no has visto en tu vida un mango, por ejemplo. Entonces, cuando yo te describo el mango y te digo, mira, medio redondeado, hay otros que son un poco alargados. Bueno, tú puedes tener en tu cabeza que un balón, si conoces un balón, y cuando digo un poco alargado, entonces puedes tener en tu mente una mazorca de maíz. Ahora, un mango no es ni como un balón ni como una mazorca de maíz. Entonces, ¿cómo es el mango, por fin? Depende de cómo yo te lo explique para dar forma a la idea que tú tienes de qué es un mango. Entonces, ok, esa es la parte de informar, que va en un sentido. Pero la comunicación, por más que mucha gente la practica de esa manera, diciendo hacer comunicación, no va en un sentido. La comunicación es la puesta en común de una idea, la puesta en común de un contenido. Y esa puesta en común tiene que atender a la forma que tiene en el cerebro de una de las personas que interactúan y a la forma que tiene en el cerebro de la otra persona, y si son más de 2, de cada una de las personas, para que nos pongamos de acuerdo, bueno, esto es un vaso, y como vaso tiene esta forma y sirve para esto. Y en este caso, este vaso del que estamos hablando tiene agua cristalina, igual que la pared del vaso que la contiene. Entonces, ok, si nos ponemos de acuerdo en ese sentido, nos estamos comunicando. Si no nos ponemos de acuerdo, no se ha logrado la comunicación, porque comunicación es acción puesta en común. Entonces, ok, un locutor en cabina normalmente está informando. Él tiene un contenido para compartir
dependiendo de la naturaleza del programa en el que se esté desempeñando en la cabina, ya sea alegrando, ya sea informando, ya sea entrevistando, independientemente de lo que esté haciendo, lo que se suele hacer en la cabina, tiene un contenido para informar, para dar forma a lo que en los oyentes de ese programa tendrán en su cabeza con respecto a un determinado tema. Está haciendo frío. Ah, bueno, está haciendo frío y él va a decir en cuánto está la temperatura. Y las personas que ya están acostumbradas a que cuando la temperatura está en determinado nivel, eso significa frío, tendrán una idea. Entonces, bueno, si él dijo que es tanto, sí, va a ser frío, déjame buscar el abrigo, porque se informó con el locutor desde la cabina. Ahora, vamos a sacar al locutor de la cabina y vamos a llevarlo a su rol como maestro de ceremonias. ¿Quiénes intervienen en una maestría de ceremonias? Número 1, hay una persona que quiere que algo se sepa y quiere que un público determinado lo sepa. Esa persona entonces dice, hay que organizar una actividad. Y esa actividad podrá ser una conferencia, podrá ser un panel, podrá ser una reunión para discutir temas, no importa. La modalidad que se escoja para compartir esa actividad siempre, siempre, siempre dirigida a un determinado público. Entonces, vamos a poner esto bien en claro, con un esquemita que maneja el común de la gente con respecto a la comunicación cuando hablamos de ella. Y es, hay un emisor, hay un receptor o perceptor, como yo prefiero llamarle. Sí, entonces este emisor tiene que decirle algo a aquel y te buscó a ti como profesional de la comunicación, en este caso más específico como profesional de la locución, para que funjas como maestro de ceremonias. ¿Cuál es tu trabajo? Tú no eres ni emisor ni eres perceptor o receptor, como le quieras llamar. No, tú eres el intermediario. ¿Y qué tiene que hacer el intermediario? Saber qué quiere el emisor con quienes son destinatarios de ese mensaje y ayudar de una manera elegante, de una manera profesional, de una manera ágil, de una manera eficiente, a que se logre ese cometido. ¿Y cómo hacerlo? Estando imbuido de este propósito. ¿Qué es lo que quiere esta persona que ha invitado a aquellas otras personas en eso? Y conducir ese proceso para que se logre ese objetivo. Eso implica que tú no eres la estrella, eso implica que como no eres la estrella, tú no eres el principal de esa actividad. No, el principal es posiblemente quien invitó. O quizás quien invitó es lo suficientemente humilde como para decir, no, yo quiero que quien más se destaque ahí sea el público al que yo he invitado, porque yo he invitado a personas a las que tengo que agradecerles por tal cosa, y les voy a hacer una fiesta, o les voy a hacer un reconocimiento, o les voy a distribuir unos presentes, lo que sea, no importa, lo que usted se quiera imaginar. Entonces, ¿quién es la estrella ahí? Cualquier otro menos tú. Tú eres el intermediario, el facilitador para que ese proceso ocurra. Cuando eres profesional de la palabra hablada, entonces ya tienes algo ganado, en el sentido de que tú sabes cómo hablar, y cómo hablar para persuadir, o cómo hablar para orientar, o cómo hablar para que se logre el propósito que tiene quien contrató tus servicios para realizar esa función. Yo pienso que es un poco como que resume. Eso vendría siendo, y perdóname la interrupción, antes de irnos arriba, y podemos dejarla para cuando volvamos, pero la pregunta ahora, ¿sería como un médico o como un abogado, que si al médico y al abogado no le dan las herramientas de los que está sintiendo el paciente o el acusado, no podrán hacer un buen trabajo? Entonces, el maestro de ceremonia entraría en eso. ¿Podría contestárnoslo cuando volvamos de la Vámonos Muy bien, tengo tarea. Así es. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y en breve retornamos con Néstor Esteves. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos. Néstor Esteves es nuestro entrevistado en el día de hoy. Un orgullo para nosotros recibir esas cátedras de un comunicador profesional. Balcázar, usted había dejado una pregunta en el aire. Así es. Ustedes son unos especialistas provocando, como para que uno diga y diga
diga cosas. Y oye, la que va al Alcácer, entonces ahora me está compartiendo. Hay diferencias en este No, yo me caso. refería a que si el maestro de ceremonia no tiene a mano todos los ingredientes que necesita, no podría hacer una buena comunicación. En definitiva. Por eso la comparación. Es así, es así. La diferencia que quiero poner en este sentido es, normalmente un médico, bueno, como especialista en su área, entonces suele ser emisor. Sí, el médico, mire, usted tiene un problema porque el colesterol suyo está pasando esto. Además, sus pulmones, según el reporte que me ha llegado, dice que tal cosa. Y hay otras características partiendo de ese diagnóstico que hace que el médico se convierta en emisor o orientador de lo que ese paciente debe hacer. Entonces me empeño en marcar esa diferencia con quien trabaja la comunicación. Por eso, porque muchas veces nos creemos emisores. Entonces creemos que el mensaje parte de nosotros. Y normalmente somos intermediarios, es lo que somos. Por ejemplo, si eres locutor noticioso, tú no eres el emisor. No, el emisor es quien hizo que se produjera el hecho que en la sala de redacción se ha preparado como noticia para que tú lo digas, para que el público se entere. Entonces tú eres el intermediario. Ahora, tú estás compartiendo, digamos, tu opinión. Ah, ahora sí, porque ahora tú estás opinando. En consecuencia, tú estás emitiendo lo que surge de tu cabeza en función de tus criterios y de tus preferencias y de tu particular modo de ver las cosas para intentar influir en las personas. Entonces, esa diferencia me gusta como establecerla por eso, por el riesgo, por la tendencia que hay a que quienes trabajamos comunicación nos creamos. Hay gente que se excede, hay gente que no solo se cree emisor, se cree una especie de Bob Bunny. Y es todo, y es el que lanza, el que batea, el que apara y hasta el que canta la jugada y todo, se la anda creyendo mucha gente por ahí. Entonces, hace falta que entendamos qué implica. A mí me encanta mucho uno de los intelectuales. Hay varias escuelas en el ámbito de la comunicación, pero tiene un altísimo prestigio en esta profesión, la denominada Escuela de Frankfurt. Es una escuela, como lo indica su nombre por lo de Frankfurt, es una escuela europea, y más que europea, alemana fundamentalmente. Entonces, Jürgen Habermas es una de las lumbreras de la escuela de Frankfurt. Y Jürgen Habermas tiene el planteamiento de la acción comunicativa. Entonces, desde ese punto de vista, suele diseccionarse la palabra comunicación para que se convierta en acción común, acción puesta en común, hacer de manera conjunta. Entonces, quienes nos inscribimos, y me manifiesto públicamente como seguidor de las orientaciones de esa escuela, por eso, porque procuro que desde mi trabajo de comunicación compartamos cosas, compartamos en este caso mensajes. Y compartiendo esos mensajes un poco inquietemos tu mente y a partir de inquietar tu mente, que tú tomes participación, que tú tomes parte también, porque tomas decisiones y entonces interactúa con nosotros. Interactuando, entonces hacemos comunicación. Y no importa, no tienes que estudiarla, hacemos comunicación. Quienes tenemos que estudiarla somos quienes escogemos esto como profesión. Ahora, ¿qué pasa? El conocimiento, la inmensa mayoría de las personas lo usan entonces para abusar de quien no tiene ese conocimiento. Cuando la comunicación se usa de esa manera, es un modo perverso de usarla. Y por eso entonces hay gente que sabe tanto de comunicación que termina manipulando a la inmensa mayoría que comunica, pero que no ha estudiado la comunicación. En consecuencia, no conoce un poco de esas mañas que suelen existir en estos oficios. A propósito de compartir esos conocimientos a nivel de comunicación, seguimos mucho tus artículos que publica en diferentes medios. Recientemente publicaste un artículo que habla sobre la síntesis básica para comunicadores. Nos podría, aunque lo leímos, pero nos gustaría que comparta más o menos a manera de resumen qué significa uno de tus últimos escritos en función de la comunicación. Hago eso y bueno,
te estás refiriendo concretamente a ese, pero es un tema que retrotraigo y que trato con la mayor frecuencia que se pueda. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa muy particular de la comunicación. Hay tres momentos, y esto lo planteó Toffler hace muchos años, por allá por los 80. Toffler escribió, y de hecho fue junto con su mujer, que trabajó un libro que tituló La Tercera Ola. En esa tercera ola trató diversos temas. Ahora solo me quiero referir a lo que él trató con respecto a la comunicación. Él hablaba de comunicación en una primera etapa, de comunicación de uno para uno, con tu vecino, en el área rural, le conversabas y a lo mejor tú producías la leche y él producía la yuca, y si se comunicaban ustedes, bueno, pues ya el desayuno estaba preparado porque había leche y había yuca. Y si con la leche se hacía queso, bueno, pues a lo mejor también estaba una cenita ahí, no fuera el desayuno nada más, porque estaba la yuca, ahora con la leche, pero en otra modalidad que era el queso. Entonces, ok, en esa primera etapa, comunicación de uno para uno. Llega una segunda etapa, la que Toffler llama la segunda ola, de comunicación de uno para muchos. Y ahí descollan los medios masivos. Primero los periódicos, después nació la radio, después nació la televisión, todavía no se llegaba a Internet, sí, en esa etapa. Revistas especializadas se pueden incluir en esa etapa. Insisto, comunicación de uno para muchos. Y ahí, cuando es de uno para muchos, ese uno que tiene el conocimiento de cómo trabajar la comunicación, tiene entonces la oportunidad de influir en esos muchos. Y llega un tercer momento que es el de todos para todos. Entonces, no estoy evadiendo la pregunta que me has hecho, Guillermo, sino un poco contextualizando para llegar a por qué me dedico de manera reiterada a ofrecer claves para quienes se dedican a hacer la comunicación. Porque ahora muchas personas se dedican a hacer la comunicación, incluso muchas personas la asumen de manera profesional y no necesariamente vienen del área de la comunicación. Y no condeno eso, es decir, es muy propio de esta etapa. Bueno, doctor, usted es una muestra de eso. Usted viene del ámbito de la medicina. Ahora viene con valores, viene con criterios, viene con respeto por la audiencia, pero usted es una excepción en ese caso. Porque ahora tenemos muchísima gente que está usando los medios y es para todo lo contrario. Es para deformar, es para atropellar, es para humillar, es para hacer daño en sentido general. Entonces, por eso siempre me gusta, de manera reiterada, ofrecer orientaciones para eso. Para personas que no han estudiado comunicación, puedan tener en un documento muy breve, yo procuro escribir que no pase de 700 palabras, ahora quiero escribir más corto todavía, para que se nos facilite el compartir lo que uno ha podido enterarse por el ejercicio o leyendo en algún momento, o enterándose con las nuevas tendencias que existen sobre una determinada área de la comunicación, por ejemplo. Entonces eso lo comparto en esos escritos. Un poco más adelante, bueno, qué sé yo, de hecho, ustedes me han invitado acá al programa y yo lo agradezco grandemente porque me da oportunidad para llegar a un público y compartir algunos conocimientos en este ámbito. Pero un poco más adelante quiero trabajar un podcast que ayude a eso, de poco a poco poder ofrecer algunas orientaciones que sirvan para muchas personas que tienen que decir, que a veces no tienen el manejo para decirlo como lo quisieran decir. Entonces, en la medida que hago ese aporte, pues yo pienso que estoy aportando a la sociedad por eso, porque en la medida que nos entrenamos en comunicar, en esa misma medida entonces, pues logramos incidir en la sociedad, incidir para avanzar hacia una mejor sociedad. De hecho, y discúlpenme si me les extiendo con eso, hay un estudioso estadounidense que cito con altísima frecuencia, John Dewey. Dewey era educador, era psicólogo y tenía otro doctorado, ahora no estoy recordando cuál, pero John Dewey, refiriéndose a la comunicación, explicaba que la sociedad existe gracias a la comunicación. Sin la comunicación no existiría la sociedad. ¿Y cuánta razón tiene? Porque ¿para qué es que sirve la comunicación? Para que nos entendamos.
Y cuando nos entendemos, entonces operamos de manera conjunta. Eso es la sociedad, eso es una comunidad. Dewey él decía, entre comunicación y comunidad hay mucho más que una raíz en común, porque es la comunicación la que hace posible. Y quien no me entiende eso, yo suelo explicárselo de la siguiente manera y me lo entienden de una vez. Cuando usted se pelea con su novio o con su novia, cuando usted se pelea con su esposa, no es la comunicación la que se está dañando. Y si ese pleito sigue y cada uno toma a su lado, ¿qué pasó con esa sociedad? Dejó de existir. Eso mismito ocurre cuando la comunicación se usa para hacer daño. Eso mismito ocurre cuando no se entiende que la comunicación para lo que sirve fundamentalmente es para que nos entendamos. Y entendiéndonos, nos mantengamos como comunidad, nos mantengamos como sociedad. Y entendiéndonos, hagamos más funcional, hagamos mejor esa sociedad, esa comunidad. Así es. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y última con nuestro invitado especial, Néstor Esteves. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos ya en esta parte final con nuestro invitado en el día de hoy, Néstor Esteves. Néstor, a propósito de tus publicaciones, poner en conocimiento tus aprendizajes, vemos uno de tus artículos también que habla de en manos de quién estamos. Qué bueno que lo tocas. ¿De qué trata? Cuéntanos. Qué bueno que lo tocas. Escribí eso a partir de, vamos a llamar de esta ocurrencia que tuvo un chico por ahí para promocionar su película. De verdad yo pienso que se le fue la mano, sí, cuando usó esto de un enmascarado, un alegado asalto a un programa de un medio, digamos, con una trayectoria, caray, que hay que cuidar, ¿eh? Hay que cuidar las trayectorias, porque una identidad cuesta años trabajarla y lograrla, pero eso se pierde en segundos, sobre todo en esta etapa de la comunicación. Entonces yo pienso que fue un atentado contra la trayectoria de ese medio, que no quiero mencionar porque mi propósito acá no es armar un chisme ni nada de ese tipo de cosas. Todo lo contrario, es sacar un poco de experiencia, de conocimiento en ese sentido. A partir de esa hazaña, de esa acción queriendo promover una película que me pareció muy mal, que me sigue pareciendo muy mal, escribí eso de en manos de quién estamos. Por eso, porque, bueno, aunque me concentré en el ámbito en términos comunicacionales, en manos de quién estamos, me fui un poco más allá en el escrito, abordando otros ámbitos, otras expresiones de la sociedad, pero manteniendo como centro la comunicación, que es mi pasión, que es mi especialización, que es lo que estudio, que es lo que enseño, que es el centro de la vida mía. Entonces a eso es que me refería. De hecho, el escrito lo pueden buscar, lo pueden googlear. Google ayuda para muchas cosas ahora y se lo pueden encontrar por ahí. Pero ahí me fui bien lejos. Hice alusión a un episodio similar que ocurrió hace buen ratito de eso. Eso ocurrió hace casi 100 años. Dios, mira, no había sacado la cuenta. Hace 85 años, más o menos, ocurrió lo que cuento ahí. Fue un episodio que se difundió en radio en los Estados Unidos. Orson Welles tenía un programa que no tenía muy buena audiencia. La competencia le comía los caramelitos a Orson Welles. Él era muy bueno haciendo guiones. Y se escribió un guión que él tituló Guerra de dos mundos. La guerra de dos mundos. Y al principio del programa, él explicó que era un tema de radioteatro, que era ficción, que era eso. Pero bueno, la gente no siempre está poniendo atención a lo que alguien está diciendo por ahí, hasta que llega un momento en el que sí hay que poner la atención. ¿Qué pasa? Él usó los efectos de sonido, usó todo, un guión muy bien elaborado, con una guerra. Entonces el común de la audiencia del programa de verdad creyó que había una guerra con los marcianos.
Y eso provocó, imagínense el despelote que eso provocó en aquella ocasión. Y en términos profesionales, Orson Welles tuvo problemas, porque ya después se le cerraron puertas en medios y tuvo que reinventarse para poder sacar a flote su carrera otra vez. Ahora, claro está, yo me empeño en el propio escrito en salvar las diferencias. Una cosa es aquel tiempo en donde solo existía radio, no existía, no había nacido la televisión todavía. Y mucho menos el tema de las redes sociales, para uno enterarse. Bueno, dicen esto por esta vía, pero déjame ver si por esta dicen otra cosa, para ver si esto es verdad. No, en aquel tiempo existían muy pocas alternativas y por eso creó aquel trastorno. Ahora no creó un trastorno mayor por eso, porque ahora existen otros muchos medios. Ahora, ¿qué pasa? No es suficiente con que existan muchos medios, hace falta que tú tengas el criterio para discriminar, para discernir a quién hacerle caso y a quién no hacerle caso. Cuándo escuchar o exponerte a determinados mensajes para botar el golpe, o para divertirte, o para reírte, o para saber en qué se está chismeando por ahí, y cuándo dejarte influir por eso. Porque hay algo que no quiero que se termine el programa, que casi va llegando al final. No, una pregunta importante. Que nos enseña mucho. ¿Qué pasa? Hay un ciclo con los estímulos que toman forma de mensajes. Cuando llega ese estímulo, eso provoca en el cerebro humano un pensamiento. Ese pensamiento te lleva a sentirte de determinada manera, un sentimiento. Y dependiendo de cómo te sientes, cuando se te presenta la oportunidad de actuar, tú actúas. Dicho de otro modo, un mensaje que te pone triste hace que tus respuestas a determinados estímulos sean así, como caído el ánimo y todo, porque un mensaje te puso triste. Igual que lo otro, un mensaje que te provoca rabia o que te pone contentón. Alguien viene y te pide un favor y tú, aunque no quieras, le dices que sí porque tú estás contentón, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con a qué nos exponemos. Eso a lo que nos exponemos va grandemente determinando cómo reaccionaremos. Y así es que se nos manipula. Solo Héctor, cuando tenemos plena conciencia de qué querrá aquel con eso que me está diciendo, es que uno se pone como un poco chivo y dice, Así a es. ver, ven acá, cuidado, ¿qué es lo que te quiere? Héctor. Entonces, en función de eso, uno actúa y actúa conscientemente. Así Tú es. sabes que no queremos terminar, ya nos van quedando pocos minutos. Y tú conoces nosotros, más que nosotros, cómo es el tiempo. La imagen tiene mucho que ver en la televisión. Claro. La imagen muchas veces, y experiencia hay, tiene que ver en un debate. Sí. ¿Cuál es tu opinión en lo que pueden ser los debates electorales o debates de cualquier tipo? Mi más reciente escrito tiene que ver con eso, con los debates, y lo titulé ¿Para qué sirven los debates Exacto. electorales? Y que puede, hasta dónde puede un debate Ujú. cambiar una percepción que pueda haber tenido hasta ese momento. De hecho, hay un público. debate que yo lo refiero en mi escrito ahí, que es un debate referente para los debates electorales en todo el mundo, entre Kennedy Nixon. y Nixon. Sobre todo, fueron 4 debates, pero sobre todo el primero. Ese primero ese es el papá de los debates. Y ahí se evidenció cuánto poder tiene la imagen. La televisión era recién nacida para ese tiempo. Estamos hablando de 1960. Ahora no recuerdo la fecha exacta, pero 1960 fue ese debate. Kennedy estaba orientado en el sentido de cuánto comunica la imagen. Y fue bien acicalado y estaba bien pilladito, ¿verdad? Bien el make-up y todo esto, bien ataviado estaba el hombre. Nixon no. Nixon era un poco más de hablar, era un poco más de verbo y ese tipo de cosas, y él apostó a ese que era su fuerte. Además traía, porque se difundió tanto por televisión como por radio. Y ocurrió algo simpático con ese debate. Quienes lo siguieron por televisión daban como ganadores a Kennedy. Quienes lo siguieron por radio daban como ganador a Nixon. Por eso, porque la imagen tiene ese poder. Dicen ustedes, los médicos, los estudiosos, dicen que la capacidad de percepción del cerebro está dominada por el sentido de la vista. El sentido de la vista se encarga de abrir puerta al 93% más o menos de todo lo que el cerebro entiende.
el sentido del oído solo se encarga de un 4%. Y los otros sentidos se encargan de esa boronita que sobra después de ese 97%. Bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Eso es lo que se explica con expresiones como la vista hace fe, ser como Santo Tomás, ver para creer, una imagen vale más que 1000 palabras. Todo eso lo que quiere decir es eso, lo que determinaron los médicos, de que el sentido de la vista es el dictador. Entonces, por eso, cuando hablamos es muy útil usar las imágenes para darnos a entender. Porque si yo uso un término, es más, para entender el término independencia, nosotros los dominicanos tenemos que imaginarnos un señor de bigote tirando un trabocazo y sonó al fogonazo. Y para nosotros eso es independencia. ¿Por qué? Porque independencia es un término abstracto que es difícil entender a menos que uno lo asocie con una imagen. Así y algo es. simpático en este sentido. Discúlpeme, en 2 segundos nada más. Me encanta el verbo imaginar. Porque el verbo imaginar lo que significa es eso, fabricar la imagen. Cuando no entiendes algo, entonces, para poder tener una idea, tú tienes que inventarte una imagen. Si yo te digo estributín y tú no sabes lo que es, tú dices, wow, será un medicamento, será una pieza de un vehículo. Por eso, porque no se sabe lo que es eso y hay que fabricarle una imagen para intentar entenderlo. Así es, hermano. 30 segundos y nos deja un mensaje a nuestros amigos televidentes a propósito de conmemorarse la Semana Mayor, la Semana Santa. Bueno, es un tiempo que tiene su raíz en el Hijo de Dios, enviado para redimir a la humanidad. Y con todo y que se puede hacer otras muchas cosas, es muy útil que por lo menos un momentito esté conectado con eso, para preguntarme, ¿qué yo estoy haciendo en correspondencia con aquel intento del Padre para redimirnos? ¿Estoy haciendo algo o no estoy haciendo nada? Si no estoy haciendo nada, hay tarea. Agradecido, Néstor Esteves, por la amabilidad, el privilegio que nos da de poder compartir contigo estos conocimientos y llevarlo a nuestros amigos televidentes. El agradecido soy yo, por Dios. Que Bueno. se vuelva a repetir. Sí, porque se quedaron temas. Señores, hasta la próxima, si Dios lo permite.